Dos leyendas escalofriantes del Oaxaca embrujado y sus secretos inexplicables. En un rincón olvidado de Oaxaca, donde las sombras parecen cobrar vida y el silencio se vuelve pesado, algo oscuro y aterrador acechaba entre las calles empedradas. Las leyendas susurradas por los ancianos flotaban en el aire como un eco inquietante. ¿La Llorona? Se decía que su lamento tronaba en las madrugadas, pero nadie imaginaba que el verdadero terror podría estar más cerca de lo que pensaban. En este barrio olvidado, donde la desconfianza cada día se enraizaba más, Claudia, una madre soltera de 35 años, trataba de mantener a salvo a su pequeña Valeria mientras luchaba por construir una vida mejor. Tras tantas horas vendiendo frutas en el mercado, Claudia regresaba a casa. Esa noche, el aire estaba denso y un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta de que el anciano don Gerardo la observaba desde su ventana, sus ojos oscuros como pozos sin fondo. Un viejo conocido, con una sonrisa que siempre había parecido amistosa, ahora se transformaba en un símbolo de recelo. La confianza que había depositado en él comenzaba a disolverse, y con cada paso hacia su hogar, los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. Esa misma noche, Valeria despertó gritando, sus ojos desorbitados llenos de terror. «Mamá, vi a un niño perdido y una mujer que lloraba», decía, su voz temblando. Claudia sintió una punzada de miedo. Las historias se respiraban en el barrio, los murmullos sobre la Llorona se hacían eco en cada rincón. «No, no puede ser verdad», pensaba mientras trataba de reconfortar a Valeria, pero el miedo se enraizaba en sus entrañas. Los días pasaban y las desapariciones se multiplicaban. Madres desesperadas corrían a las autoridades, pero solo encontraban indiferencia y corrupción. El desamparo de Claudia se intensificaba, la desesperación por proteger a su hija se convertía en un grito ahogado en su mente. Lo que antes eran simples cuentos de terror, ahora eran realidades que acechaban en cada rincón. Don Gerardo, una vez solo un vecino, ahora se convertía en el epicentro de sus miedos. Esa noche, con la luna llena iluminando el cielo, Claudia tomó una decisión. Armada de valor, se aventuró hacia el arroyo donde se decía que la Llorona pasaba sus noches. Las historias de su infancia cobraban vida mientras avanzaba, las aguas fluían con un susurro casi melancólico. Al llegar, el canal parecía respirar, el agua tenía un brillo siniestro que la atraía. El frío la envolvía, cada paso la acercaba a un destino desconocido. Aquel eco parecía llamarla, y antes de darse cuenta, el terror se presentó en toda su magnitud. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho. Con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. La figura de don Gerardo, con su mirada penetrante, apareció detrás de ella, su voz un susurro helado que cortaba el aire. «¿Qué haces aquí, Claudia?», preguntó, un tono casi diabólico marcando sus palabras. La conexión entre él y la leyenda se encarnó en un instante. Su corazón latía con fuerza. El impulso de correr la invadió, pero estaba atrapada en una encrucijada. Antes de que pudiera reaccionar, un lamento desgarrador resonó a su alrededor. Valeria, Valeria estaba en peligro. La lucha por su hija ya no solo era un instinto maternal, ahora se transformaba en un juego de supervivencia. Las sombras cobraban vida a su alrededor, susurros de aquellos que habían desaparecido fluyendo a través del viento. ¿Podría Claudia desentrañar la verdad, sacarla a la luz y romper el ciclo del horror que carcomía su barrio? ¿O estaba abriendo la puerta a algo que jamás podría cerrar? Claudia sintió cómo el frío invadía su cuerpo, pero no podía permitir que el miedo la paralizara. A su alrededor, las aguas del arroyo brillaban con una intensidad sobrenatural, como si la oscuridad misma se filtrara a través de ella. «¡Valeria!», gritó, su voz retumbando en la oscuridad. El lamento inexplicable continuaba resonando, llenando el aire con un aire de desolación. El rostro de don Gerardo se acercó, su sonrisa torcida amplificando la tensión del momento. «No deberías estar aquí. Esta es tierra maldita», susurró.
sus palabras arrojando un ciclo de terror aún más profundo. Claudia retrocedió, la razón le decía que debía correr, pero el terror la mantenía estática. El anciano parecía saber cosas que ella ignoraba, secretos que ni siquiera los murmullos del barrio habían revelado. Las corrientes del arroyo comenzaron a agitarse, el sonido del agua devorando la tranquilidad de la noche. «¿Qué le has hecho a mi hija?», exigió Claudia, su voz rasgada por la angustia. Pero don Gerardo solo se limitó a mirar, sus ojos oscuros brillando como si ocultara un abismo de dolor y desesperación. «No fui yo, Claudia. La que busca a los niños, la que llora, es quien tiene poder aquí». Un escalofrío recorrió su espalda. Recordar las historias de la Llorona hizo que su piel se erizara. Esa mujer, atrapada en el sufrimiento de sus propias decisiones, ahora rondaba el barrio buscando consuelo, pero solo dejaba desolación. Claudia comprendió que estaba en medio de una trampa, donde las leyendas se entrelazaban con la realidad. «Debo encontrar a Valeria antes de que sea demasiado tarde», pensó. De repente, un grito desgarrador atravesó la noche, un eco de angustia que no era ajeno. El mundo pareció desvanecerse alrededor de ella, mientras un torrente de desesperación la invadía. «¡Valeria!», gritó nuevamente, ahora con más fuerza, dejando que su voz se perdiera en la oscura noche. Pero el lamento solo parecía intensificarse, resonando en las profundidades del arroyo. Claudia, impulsada por la urgencia, dio un paso hacia el agua. Podía sentir su superficie fría y resbaladiza, el sostén de la tierra desapareciendo bajo sus pies. Nunca había sido buena nadadora, pero aquello no importaba. Debía arriesgarse. Sin más retórica, se lanzó al arroyo. El agua la envolvió como una serpiente fría, arrastrándola bajo la superficie. El pánico la obligó a luchar, pero la oscuridad la absorbía. Sentía las corrientes llevarla a lugares desconocidos, sus pensamientos nublados por la desesperación. A su alrededor, sombras danzaban en la confusión, susurros de niños perdidos flotando en el aire. ¿Qué ser estaba tomando de ellos? De repente, en medio de la lucha, empezó a ver visiones, rostros de niños que desaparecieron, ojos llenos de desesperación. «¡Libérame!», uno de ellos gritó. Claudia, reconociendo en él el reflejo de su propia pequeña, sintió que el dolor se intensificaba. Debía resolver esto, pero ¿cómo? Un destello de luz apareció, iluminando un espacio bajo el agua. En ese instante, Claudia entendió que la clave estaba en el vínculo con su hija. Con el corazón latiendo ferozmente y un grito ahogado en la garganta, luchó con todo su ser, llevándola a escapar de las sombras. Sacó fuerzas de donde no había, guiándose por la voz de Valeria, cada vez más fuerte. Pero justo cuando sentía que estaba cerca de alcanzarla, una mano fría la agarró del tobillo. «No podrás escapar tan fácil», dijo una voz susurrante a sus espaldas, haciendo eco en su mente. Antes de que pudiera girarse, una visión aterradora inundó su mente. La Llorona estaba allí, su rostro desgarrado por la pena y una risa oscura que retumbaba en su corazón. Con un grito que atravesó el tiempo, Claudia se dio cuenta de que no solo luchaba por su hija, sino por el alma de toda una comunidad. ¿Lograría Claudia encontrar a Valeria o quedaría atrapada, condenada a gritar en las corrientes del arroyo para siempre? La verdadera batalla apenas comenzaba, y el próximo susurro del destino podría ser letal. Claudia sintió como la mano helada la mantenía aprisionada, arrastrándola hacia las profundidades del arroyo. Con un esfuerzo titánico se dio la vuelta, enfrentando la figura espectral que tenía delante. La Llorona brillaba con un resplandor sobrenatural, su rostro emitiendo una luz triste, como si cada lágrima que derramaba fuera una estrella muerta. «¿Dónde está Valeria?», gritó Claudia, su voz desbordándose en una mezcla de odio y desesperación. El espíritu la miró con ojos vacíos, colmados de una pena infinita. «Eres igual de egoísta que las demás», respondió con una voz que parecía salir del fondo de un pozo. Claudia, aunque atrapada en la frialdad, sintió un ardor en su pecho. ¿Egoísta? No estaba ahí solo por sí misma, estaba allí por su hija.
no me hables de egoísmo. Tú eres la que ha arrasado con vidas. Libera a los niños, exigió. Llenas de una rabia impotente. La Llorona sonrió, pero no era una risa de felicidad, era una burla. Esos niños son míos, ellos son el eco de mi propio sufrimiento. ¿Qué harías tú para salvar a tu hija? ¿Quebrantarías las reglas? Todos los padres que viniendo aquí han fracasado en su intento. En ese momento, los recuerdos de otros niños desaparecidos invadieron la mente de Claudia. Historias que había oído en el barrio, gritos apagados en la noche. Sin embargo, aquella no sería su historia. No podía dejar que la desesperación la controlara. ¿Qué podría hacer frente a un espíritu que había alimentado su propia tristeza con el dolor ajeno? Sintiendo la presión del agua, Claudia recordó las leyendas. La Llorona no solo lloraba por lo que había perdido, sino que necesitaba ser confrontada con lo que había causado. Había que romper su hechizo de desolación. Con un grito desgarrador y lleno de coraje, Claudia sintió cómo la energía comenzaba a centrarse en su pecho. ¡Valeria! En su mente, escuchó el eco de la voz de su hija, llamándola, anhelando su regreso. «Tu dolor no puede ser el mío», exclamó. Se atrevió a sumergirse más en lo oscuro, a buscar su esencia, su luz. La fuerza del amor maternal comenzó a iluminar el lecho cenagoso, ahogando la fría oscuridad. Las sombras a su alrededor empezaron a temblar, mientras la figura de la Llorona se retorcía entre la angustia y la rabia. «Tu amor no puede vencerme», gritó, pero Claudia ya no escuchaba. De repente, en medio del caos, vislumbró una silueta en el arroyo, una forma diminuta. «¡Mamá!». La voz de Valeria resonó en el aire, un faro de esperanza. Claudia, sintiendo que cada fibra de su ser la llamaba, extendió la mano hacia su hija. Ya no había temor, solo una determinación feroz. Pero de golpe, la Llorona se lanzó hacia ella, bloqueando el camino. «Debes hacer una elección, sacrificarás lo que más amas o perderás todo». Su voz destilaba envidia, mientras las aguas a su alrededor comenzaban a agitarse violentamente. Claudia sintió el terror aplastando su pecho. ¿Qué significaba eso? Mientras la corriente se intensificaba, la oscuridad comenzaba a cerrarse a su alrededor. Las voces del pasado, de los niños perdidos, resonaban como ecos en su mente. ¿Sacrificar a Valeria? Nunca. Pero no había tiempo para cuestionar. La elección debía ser hecha, y rápida. El agua rugía con fuerza, como si supiera que lo que estaba por suceder desataría algo aún más oscuro. Claudia cerró los ojos, aferrándose al amor por su hija, preparándose para enfrentar a la Llorona. «Te elijo a ti, Valeria», apenas murmuró, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor, y la línea entre el amor y el sacrificio se desdibujaba. Cuando abrió los ojos, un manto de oscuridad se cernía sobre ella. La desgracia parecía inevitable. ¿Podría realmente enfrentarse a la Llorona y salvar a Valeria? ¿O estaba condenada a perderlo todo en esa lucha eterna contra el dolor? La próxima decisión podría cambiarlo todo. Tal vez ya era demasiado tarde. Claudia sintió el aire volverse aún más denso a su alrededor. Las palabras de la Llorona aún resonaban en su mente como un eco aterrador. «Debes hacer una elección». Su corazón se detuvo por un instante. El terror le arrugaba el estómago, pero en el fondo sabía que no podía retroceder. La Llorona había jugado con su dolor, y eso no se lo permitiría. La silueta de Valeria seguía ahí, a pocos pasos, atrapada entre la corriente y un refugio que no podía alcanzar. Era un fantasma de lo que solía ser, su luz opacada, sus ojos llenos de miedo. «¡Mamá, ayúdame!». La voz de su hija atravesaba el oscuro velo que las envolvía, un grito que atravesaba las capas de lamento. «Te prometo que volveré», incrustó Claudia en su mente mientras avanzaba, sintiendo la presión del agua contra su piel. La figura espectral se mantuvo ante ella. La mirada de la Llorona ardía con un fervor antinatural. «Eres débil», clamó. Su figura recibió un nuevo brillo que parecía alimentarse del miedo. «La debilidad es lo que te llevará a perderlo todo».
Amor. La sombra se rió, burlándose de la fragilidad de las emociones. No puedo dejar que me engañes, respondió Claudia, reunida en su determinación. La tristeza que llevas no será más fuerte que el amor que siento por mi hija. Las palabras se ganaron coraje, y la corriente del arroyo empezó a fluir más calmada, aunque la amenaza de la Llorona permanecía. Pero entonces el aire cambió, una brisa fría recorrió su espalda. Las lágrimas del espíritu comenzaron a formar un torrente a su alrededor, como si tuviera un poder genuino, un poder que envolviera la oscuridad y lo amenazaba todo. ¿Y qué harás tú, Claudia? ¿Seguirás luchando o aceptarás tu destino? Las decisiones tienen consecuencias. La visión de su hija se desvanecía y Claudia se sintió a punto de colapsar. «No, Valeria, madre está aquí», gritó, agachándose ante el rugido del arroyo. Su amor se volvió su única arma, una espada etérea que podría atravesar la oscuridad. En ese instante, algo en el fondo del arroyo empezó a brillar, un objeto, algo que nunca había visto. «¡Mamá!», la voz de Valeria resonó más cerca, como si el arroyo tratara de guiarla hacia ella. Sin pensarlo, Claudia sumergió su mano en el agua y, asombrada, sintió su frío roce. El objeto resplandecía con un brillo verdoso. Era un talismán antiguo, con inscripciones que suplicaban por justicia y esperanza. Tendría que usarlo. «Esto es lo que te hace como una esponja de pena», la Llorona ladró con una voz temblorosa de rabia. «Desearás haberlo dejado intacto». La Llorona se hundió en la sombra, tempestuosa, reivindicando su poder. Claudia, con el talismán en mano, sintió una ola de energía recorriendo su cuerpo. Recordó las historias que había escuchado sobre aquellos que enfrentaron a la Llorona y triunfaron. «No soy egoísta», declaró con voz firme, «soy el amor que puede romper el ciclo de tu sufrimiento». Alzó el talismán y sintió la fuerza de todos los niños atrapados unirse a ella. Pero la Llorona ya no parecía una simple figura. Su verdadero horror se revelaba. El talismán comenzaba a brillar y la sombra que la envolvía estalló en un grito desgarrador. «¡No! ¿Qué has hecho?». La ráfaga de energía desató un torbellino alrededor de Claudia, que se aferra al amuleto, enfrentando la triste verdad. Con cada palabra, cómo la Llorona lloraba, y sus sombras eran empujadas hacia atrás, los ecos de otros gritos se unieron a los de Claudia. La Llorona estaba perdiendo su poder frente a su inquebrantable amor. Pero a la vez se sentía débil, como si la frágil luz de su carrera a Valeria estuviera sirviendo como imán para algo más oscuro. Y mientras los brazos de su hija parecían cada vez más visibles, un rugido reverberó desde las profundidades del arroyo, como un zumbido de advertencia. Alguien o algo se despertaba en la oscuridad, muy cerca de ellas. ¿Lograría Claudia rescatar a Valeria? ¿O lo que se acercaba a la superficie sería aún más aterrador que la Llorona? La batalla apenas comenzaba, y el terror se desempaquetaba de formas que jamás habían imaginado. El rugido resonó como un trueno, sacudiendo el aire y provocando que Claudia se detuviera en seco. Su corazón latía desbocado, cada golpe un recordatorio de lo que estaba en juego. La figura de Valeria titilaba como una estrella en la distancia, cada vez más tenue, mientras la oscuridad parecía absorber su luz. El talismán en su mano hirvió con energía, pero la amenaza que se aproximaba pugnaba por romper su concentración. El agua del arroyo empezó a burbujear, como si una fuerza oculta tratara de arrastrar a Claudia hacia la profundidad oscura. «¡Valeria!», gritó, la voz rasgada por el miedo, al mismo tiempo que ella se esforzaba por mantener el talismán en alto. La Llorona, que agonizaba entre sombras, dejó escapar un grito desgarrador, una mezcla de furia y desesperación. «¡Regresa! ¡Regresa antes de que sea demasiado tarde!». Sin embargo, Claudia no podía dar marcha atrás.
Sabía que la única manera de enfrentarse a aquel horror era avanzar y luchar. A su alrededor, el aire se tornó helado. La Llorona aullaba sus lamentos, resonando en los recovecos de su mente. Sentía que algo antiguo y malévolo despertaba en el arroyo. De repente, de las profundidades emergió una figura oscura, distinta y aterradora. Tenía un rostro distorsionado, cubierto de un manto de sombras, como si la oscuridad misma se hubiese materializado. ¿Qué es eso?, se preguntó Claudia, paralizada por una combinación de terror y fascinación. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra se abalanzó hacia ella, absorbiendo la luz del talismán como un agujero negro que devoraba todo a su paso. ¡Valeria!, gritó nuevamente, su voz ahora un rugido descontrolado. Una corriente de pánico alimentaba su recorrido, recordándole cada momento de la risa de su hija, cada instante de esos abrazos que parecían intoxicados. De amor. Su determinación creció. «No te dejaré ir», murmuró, apretando el talismán con todas sus fuerzas. La figura oscura se abalanzó, pero justo antes de que el terror la alcanzara, el talismán resplandeció fuertemente, proyectando un rayo de luz verde que atravesó el corazón de la sombra, haciendo que se estremeciera. «¡Esto no quiere pasar!», gritó la criatura, mientras se desvanecía en un destello negro que dejó un eco en el aire. Claudia respiró hondo, sintiendo que una pequeña victoria había sido ganada. Pero no podía distraerse. La Llorona aún estaba ahí, y su poder era palpable. La figura espectral volvió a levantarse, más furiosa que antes. «Crees que puedes salir victoriosa, pero no tienes idea de lo que he acumulado». En un giro inesperado, las aguas comenzaron a arrastrar a Claudia, pero el talismán en su posesión parecía rebelarse. Ella sintió que pulso tras pulso, un conocimiento antiguo comenzaba a surgir de su interior, una conexión ancestral con todos aquellos que habían luchado antes que ella. «Debo usarlo», se dijo, mientras el miedo palpitaba en su pecho, luchando entre el amor y la desesperación. Mientras el arroyo rugía y la Llorona gritaba, Claudia alzó el talismán una vez más. La luz verde saturó el ambiente, empujando a la sombra hacia atrás. Pero en ese momento de luz, la realidad se volvió turbia. Escuchó murmullos que se mezclaban con el lamento de su hija. «Mamá, ¿qué haces? ¡Ayúdame!». De repente, un nuevo rugido brotó, más grave, más profundo. Era como un canto bajo y oscuro que parecía arrastrar el eco de valientes del pasado. Algo ancestral despertaba de su letargo, y el arroyo no solo contenía sombras, sino secretos que habían yacido en paz por siglos. «¿Qué fue eso?», se preguntó Claudia, sintiendo el sudor helado en su frente. Un conjunto de ojos brillantes comenzó a aparecer en las orillas del agua, y eran los ojos de almas atrapadas clamando por liberación. «Debes decidir, Claudia», susurraron al unísono, creando un coro fantasmagórico que reverberó en su mente. «La elección que tomes ahora puede cambiarlo todo». La Llorona, cada vez más errática, apretó los puños. El tiempo se ralentizaba en medio de la tormenta emocional, y la oscuridad parecía acercarse aún más. Claudia miró a su hija, cada vez más perdida, mientras una nueva pregunta surgía en el aire. ¿Estaba realmente lista para descubrir lo que el arroyo aún ocultaba? Y si lo hacía, ¿a qué precio? Claudia sintió cómo el temor se incrustaba en su piel como un hielo punzante. Los murmullos se intensificaban, eco de almas perdidas que la instaban a actuar. «¿Qué debo hacer?», se preguntó en silencio, mientras sus ojos se aferraban a Valeria, cuya figura se desvanecía en el horizonte del arroyo. Las aguas oscuras del arroyo comenzaron a burbujear con fuerza. Era como si intentaran llevarla a un océano de olas implacables. La Llorona, con su rostro descompuesto por la ira y el dolor, se acercó con cada lamento, cada grito resonando como un violento recordatorio de su propia fragilidad. «Tu hija me pertenece», aulló, y con cada palabra Claudia sentía cómo su propio aliento se le escapaba, como si los ecos de aquellos lamentos intentaban apoderarse de su esencia. La luz del talismán, por un instante, titiló junto a su pulso frenético. A través de su brillo, Claudia vio visiones fugaces, sombras de mujeres llorando, sus rostros rasgados por la tristeza.
cada una un eco de la historia trágica que había hecho de este lugar su hogar. Ellas también sufrieron, murmuró, comprendiendo que no solo estaba batallando por su hija, sino por todas esas almas atormentadas que luchaban contra la oscuridad. Claudia volvió a llamarla Valeria desde el fondo del arroyo. Su voz se mezclaba con el canto sombrío de las almas. «Mamá, no las escuches». La advertencia parecía un grito desesperado, pero el arrastre de las aguas hacía que las dudas se agolparan en su mente como una tormenta inminente. «¡Silencio!», gritó la Llorona, pero Claudia alzó el talismán con fuerza. «No puedes controlar mi decisión», le respondió, sintiendo el calor del objeto mágico fluir en sus venas. No era solo una cuestión de poder, era un vínculo. Era el amor que compartía con su hija, la luz que nunca podría apagar la oscuridad eterna que la Llorona representaba. Con un alarido gutural, la sombra oscura se lanzó hacia ella, intentando arrastrarla hacia el fondo, pero Claudia plantó sus pies firmemente en la tierra. La luz verde del talismán estalló en un brillo que iluminó la escena como si el sol mismo hubiera regresado. Los ojos de las almas atrapadas chisporrotearon con una súbita esperanza. «¡Ayúdenme!», gritó Claudia, dirigiéndose a ellas. Su súplica resonó en el aire, y para su sorpresa, las almas comenzaron a levantarse, cada una extendiendo sus manos hacia el talismán. De repente, la Llorona liberó un grito desgarrador. «¡No! ¡No! ¡No! ¡Esto no puede ser!». Su figura se retorció, incapaz de soportar el poder que comenzaba a escapar de ella. Las almas, impulsadas por ese instante de libertad, se unieron en un grito de unidad, transformándose en un torbellino de luz alrededor de Claudia. Sin embargo, su victoria podría ser efímera. En ese mismo instante, un nuevo rugido resonó desde la profundidad del arroyo, más fuerte y amenazante que antes, y las aguas crecieron como una bestia hambrienta. «¿Qué es eso?», pensó Claudia, sintiendo cómo su corazón se aceleraba a un ritmo aterrador. Justo cuando la rendición parecía inevitable, un eco familiar emergió de la oscuridad. «Valeria». Claudia se volvió hacia el arroyo, dispuesta a enfrentar lo desconocido, pero algo más se escondía en las sombras, algo aún más poderoso y temido. «¿Estás lista para la verdad, Claudia?», resonó una voz profunda y crujiente, surgiendo del fondo de la oscuridad. Era una pregunta que llevaba el peso de la historia y la sangre. El talismán vibró con fuerza, mientras el miedo y el amor se entrelazaban, y Claudia se dio cuenta de que no solo la vida de su hija estaba en juego, sino la de todos aquellos que habían sido atrapados por el río. «Debo arriesgarlo todo», pensó frenéticamente, sintiendo que cada latido se acercaba a su fin. Entonces, con un grito desgarrador, la sombra oscura emergió completamente, revelando su grotesca forma. Era la figura de una mujer de rostro descompuesto, y su mirada fija en Claudia le heló la sangre. El arroyo no solo escondía secretos oscuros, también guardaba a quienes la Llorona había reclamado como suyos. «Esto es solo el comienzo», resonó la voz, mientras el terror se apoderaba de cada rincón de su ser. Y en ese momento, ella supo que la batalla apenas estaba comenzando. ¿Podría enfrentar lo que el arroyo y la Llorona revelaban? ¿O se vería consumida por aquel horror ancestral? Claudia sintió que el mundo giraba a su alrededor, mientras la sombra se acercaba con lentitud al borde del arroyo. El rostro de la mujer era una pesadilla hecha carne, con ojos como pozos negros que reflejaban la desesperación de quienes habían perecido en las oscuras aguas. Una ola de miedo intenso la invadió, pero dentro de su pecho, el latido de su amor por Valeria ardía como una antorcha en medio de la tormenta. «Mamá». El llamado de su hija reverberaba en su mente, ahora como un eco en un vasto vacío.
Claudia apretó el talismán hasta que sus nudillos se pusieron blancos, sintiendo que el sudor comenzaba a deslizarse por su frente. Sin embargo, no podía rendirse, no mientras Valeria estuviera allí. «¿Qué quieres de mí?», gritó, retando la feroz oscuridad que les rodeaba. La mujer oscura sonrió con una mueca de pura maldad, y su voz tembló con la fuerza de los siglos. «Quiero que te rindas, que aceptes tu destino y el de tu hija». Cada palabra estaba impregnada de una mezcla de seducción y terror, intentando rasgar la fortaleza de Claudia. La Llorona no es la única que toma lo que le pertenece. Los que han sido llamados por mí son parte de mi historia, y tú, Claudia, tienes un papel que interpretar. La angustia creció en el aire, palpable y aplastante. Las aguas del arroyo se agitaron aún más, como si respondieran a las emociones de la madre. Claudia pudo ver cómo los rostros de las almas perdidas aparecían en la superficie del agua, momentos de sus vidas capturados en un instante de desesperación, sus bocas abiertas formando silenciosas súplicas de ayuda. «No te atrevas a hablarme así», replicó, su voz apenas un susurro, pero cargada de un poder que la sorprendía. «No te dejaré robarme a Valeria». Con cada palabra se sentía más fuerte, como si el talismán comenzaba a brillar con una luz cada vez más intensa. ¿Acaso crees que puedes cambiar esto? Tu amor es un obstáculo que yo puedo romper. La mujer avanzó. En cada paso, la aterradora monstruosidad de su forma era más evidente. Las aguas comenzaron a girar en remolinos, amenazando con tragarse todo a su alrededor. «¡Valeria!», gritó Claudia. La desesperación la llevó a hundirse en la oscuridad del arroyo por un instante. Sintió el frío helado de las aguas envolviéndola, jalándola hacia las profundidades. Pero en su mente, una imagen de su hija floreció, una fuerza inquebrantable que la impulsó a resistir. Con un movimiento frenético, levantó el talismán una vez más, y la luz iluminó el oscuro rostro de la mujer. Los rostros en las aguas se transformaron, mostrando esperanza, y a través del terror, Claudia podía sentir que las almas perdidas comenzaban a unirse a ella. «¡No!», aulló la mujer con una rabia que podría desgarrar la tierra. «¡No puedes luchar contra lo inevitable!». Su propio grito era como el rasgar del cielo, y la tierra tembló con su dolor. Pero las luces brillantes comenzaron a danzar, como si estuvieran desafiando la oscuridad que las había aprisionado. «¡Ayúdenme!». La súplica de Claudia resonó con una fuerza renovada. Las almas respondieron, uniendo sus energías al brillo del talismán. Juntos comenzaron a formar un escudo de luz creciente, un remanso de esperanza que contrastaba con la sombra aterradora que se desbordaba ante ellos. El arroyo mismo resonó, como si la tierra estuviera despertando. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar, Claudia?», la mujer oscura preguntó, acercándose. Sus labios se curvaban en una sonrisa de triunfo. «Cada decisión tiene un precio». lo haré todo», respondió ella, con una determinación feroz. «No dejaré que el miedo me consuma». La luz del talismán alcanzó su máxima intensidad, y el aire a su alrededor vibró con una energía que parecía desbordar defensa. Las aguas del arroyo comenzaron a elevarse, a punto de desbordarse, mientras un eco de voces ancestrales resonaba en el viento. «El sacrificio trae la verdad. ¿Estás lista para enfrentar tus propios demonios?». La advertencia de la mujer estaba impregnada de un temor subyacente, pero Claudia sabía que la victoria dependía de su respuesta. En ese momento, un nuevo rugido emergió del arroyo, más profundo y oscuro que antes. Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda y comprendió que no solo tenía que enfrentarse a la Llorona, sino también a lo que ella misma había ocultado. «¡Valeria!», volvió a gritar, pero esta vez la respuesta tenía un peso más profundo, un eco de promesas y recuerdos que la unían a su hija. Mientras la oscuridad se cernía, supo que la batalla final contra su miedo personal apenas comenzaba. «Esto es solo el principio»,
resonó la voz grotesca, mientras la sombra se preparaba para una nueva ofensiva. ¿Qué otros secretos le revelaría el arroyo, y a qué precio? Claudia se sintió abrumada, como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros antes de la batalla que estaba a punto de desatarse. La oscuridad parecía alargarse, como tentáculos hechos de sombras tratando de arrastrarla hacia su fin. Pero el talismán, encajado entre sus dedos, le recordaba que aún tenía un hilo de esperanza. La mujer oscura se detuvo, su rostro desdibujándose en un rictus de rabia. «No puedes dominar lo que no entiendes, Claudia. La oscuridad tiene raíces profundas, y tú también eres parte de ella». Su voz resonaba, marcando un ritmo espeluznante, y el agua a sus pies comenzó a burbujear con una fuerza creciente, como si un monstruo escondido anhelara liberarse. «Tu fuerza será tu caída», continuó. «Así fue con los que vinieron antes que tú, y así será contigo». Claudia sintió un escalofrío recorriendo su columna, recordando historias que su madre le contaba sobre quienes desafiaron a los espíritus. Muchos habían desaparecido sin dejar rastro, tragados por la desesperación, y ella sabía que esa historia podía repetirse. «No me harás desistir», gritó Claudia, negándose a rendirse. La luz del talismán empezó a brillar intensamente, iluminando el rostro de la mujer, pero las sombras alrededor parecían hacerse más densas, casi tridimensionales, como si el paisaje entero cobrara vida hostil. De pronto, el agua del arroyo comenzó a elevarse, girando y formando remolinos cada vez más grandes, salpicando el rostro de Claudia con un rocío helado. Entonces las caras de las almas perdidas emergieron entre los remolinos, sus ojos suplicantes y sus labios murmullando nombres. «Ayúdanos, ayúdanos». «Valeria», clamó Claudia, el pánico abrumando su voz. Era un eco de terror que atravesaba el arroyo, resonando en la oscuridad que se cernía como una nube pesada. La mujer oscura soltó una carcajada que se mezclaba con los lamentos de las almas atrapadas. «Tu hija está más cerca de lo que imaginas, y la verdad duele, Claudia. ¿Vas a sacrificarlo todo por un espejismo de esperanza?» «No, Valeria es mi vida, no puedo perderla». La determinación creció en su pecho, mientras el talismán parecía vibrar al unísono. Desde las profundidades de su ser emergió una fuerza, impulsada por el amor que sentía. «¿Qué estás dispuesta a perder?», volvió a preguntar la mujer, con un tono que desnudaba la pura malicia que su ser albergaba. Era un juego macabro, y Claudia se sentía atrapada en una trampa mortal. Mientras el arroyo rugía y el entorno se tornaba más feroz, Claudia sintió que su propia sombra empezaba a separarse de ella. Nublada por el miedo, vio cómo una figura tenue se formaba a sus espaldas. Era como un reflejo de su propio sufrimiento, una visualización de todo el dolor que había cargado desde que perdió a su esposo. La ambigüedad del sacrificio la envolvió. «No voy a dejar que me arrastres, no seré como ellos», gritó, levantando el talismán hacia el corazón de la oscuridad. Pero la figura a sus espaldas se acercaba, su rostro como un espejo distorsionado por la angustia. Las lágrimas de Claudia se mezclaron con el frío de la noche. La mujer oscura se acercó aún más, murmurando en un idioma antiguo que la tierra temblaba. «Escucha a tu sombra, Claudia. Ella conoce la verdad de tu historia». Y entonces, como si el tiempo se detuviera, Claudia se dio cuenta de que su propia voz, temblorosa, retumbaba con un eco inesperado. La sombra tiene su propio dolor». En ese momento no solo luchaba por Valeria, sino también por la claridad de su propio pasado. ¿Qué Darko significa eso? ¿Te atreves a cambiar el curso de los eventos?
La risa de la mujer oscura resonó, mientras su figura empezaba a desvanecerse, convirtiéndose en una parte de la creciente tormenta que se arremolinaba en el arroyo. Claudia supo que la batalla no solo era externa, también interna. Tenía que encontrar la única verdad que aún podía salvarla. Al girar hacia el arroyo, el agua empezó a cantar de nuevo, pero esta vez las melodías eran familiares. La voz de su madre, susurros de advertencia, ecos de una historia que no había terminado de contar. Esto apenas comienza, pensó, mientras el trueno resonaba en el horizonte y la oscura promesa de un siguiente enfrentamiento se cernía sobre ella. ¿Estaba realmente preparada para enfrentarse a la oscuridad que habitaba en su interior? ¿Quién era en realidad la mujer que luchaba por salvar a su hija? El arroyo continuó su danza frenética, sus aguas ahora seculares en un grito sordo. Claudia sintió el latido de su corazón resonando en sus oídos, un eco de su propia desesperación. El hechizo de la mujer oscura aún flotaba en el aire y la risa burlona retumbaba en su mente como una maldición ancestral. ¿Qué secretos esconde mi sombra?, pensó, mientras la niebla creciente parecía acercarse, cerrando el espacio entre ella y la verdad. Las sombras danzaban a su alrededor, cada forma distorsionada guardaba memorias de quienes habían caído antes que ella. Al mirar fijamente el agua, Claudia vio rostros familiares. El temor se apoderó de ella al reconocer a su marido, su imagen desvaneciéndose en un susurro de sufrimiento. No, ¿es esto lo que ser un sacrificio significa? ¿No puedo salvar a Valeria sin enfrentar esto? El talismán en sus manos se calentó, como si viviera y respirara. ¿Era su madre quien la guiaba? Las voces de los sacrificados se desdibujaron en murmullo, pero uno en particular resonó más fuerte que el resto. Claudia, lo que temes tú, lo temen todos. La verdad está dentro de ti. Encuentra tu fortaleza y enfrentarás cualquier sombra. Con cada palabra, un nuevo sentido de determinación le llenó el pecho. La oscuridad que la rodeaba era simplemente un reflejo de su propio miedo, una manifestación de todo lo que había perdido. Y si había perdido a su esposo, no estaba dispuesta a perder también a su hija. «No puedo quedarme aquí, atrapada entre estos recuerdos», gritó, y un impulso la llevó a apartar la mirada del oscuro reflejo y alzar el talismán hacia la tormenta. La luz que emanaba empezó a expandirse, arrasando con un poco de la sombra que la rodeaba y dejando a su paso un rastro de calma efímera. «¡Eso es! ¡Sigue!». La voz de su madre llegó de nuevo, más clara que nunca. Claudia se sintió aludida. La vulnerabilidad de su ser comenzaba a tambalearse con cada paso hacia su luz interior. En el fondo, sabía que esas sombras no podían existir sin su consentimiento. La mujer oscura, ahora visiblemente frustrada, se acercó una vez más. ¿Acaso piensas que podrás escapar de lo que eres? La oscuridad está en tu sangre, Claudia. Tu madre lo sabía. Y ahora ella sufre las consecuencias de sus decisiones. Claudia se sintió como si le hubieran dado una bofetada. La culpa y la vergüenza comenzaban a amenazar su fortaleza. «No, mi pasado no dicta mi futuro. Momento tras momento, decidiré ser más fuerte que cualquier sombra ni humillación». Con esa firmeza renovada, el talismán brilló más que nunca. Las sombras comenzaron a retroceder, abriendo un camino hacia su hija. Sin embargo, Claudia sabía que no estaba fuera de peligro. La mujer oscura dio un paso atrás, y una sombra oscura surgió detrás de ella, gigantesca y ansiosa por capturarla nuevamente. Tu viaje no ha terminado, Claudia. Este era solo un encuentro. No escaparás de la verdad. La oscuridad regresará y vendrá a buscarte, llevándote a los lugares más oscuros de tu alma. Claudia se sintió una sacudida. ¿Estaban sus demonios tan arraigados en su ser? Si es así, entonces me enfrentaré a ellos también, murmuró entre dientes, la decisión ardiendo como fuego en su interior. De repente, los rostros de las almas perdidas comenzaron a disolverse en la tormenta, gritando desesperadamente: «Ayúdanos, no te vayas, no podemos quedarnos aquí, atrapados en la memoria». Su mensaje era claro: no estaba sola en esta lucha.
Había un colectivo de sufrimiento y amor a su alrededor, una corriente del cual también formaba parte. La luz del talismán iluminó su rumbo, y la rabia alimentaba su fuerza. De pronto, un grito desgarrador resonó, rompiendo el eco sordo de las sombras. Claudia se volvió hacia la dirección del ruido, su corazón latiendo con fuerza. ¿Valeria? La respuesta llegó como un susurro desde las aguas agitadas. «Mamá», fue un llamado, un lazo que superaba el horror y la oscuridad. Claudia se lanzó hacia el agua mientras las sombras empezaban a cerrarse nuevamente, las risas oscuras adentrándose en su mente. El camino hacia su hija se cerraba, y con él la última oportunidad de salvarla. Podría enfrentarse a su más oscuro adversario, sus propios temores, y salir victoriosa esta vez. El amor y la desesperación guiaron sus pasos, mientras la tormenta se agigantaba, ansiosa por recuperar a quien una vez fue parte de ella. Las sombras danzaban, y la luz del talismán titilaba en una eterna lucha entre la desesperación y la esperanza. Pero en ese instante, Claudia supo que estaba en la encrucijada de su destino. ¿Cómo lucharía contra lo que más temía cuando lo que más amaba estaba en juego? Claudia estaba atrapada en un torbellino de emociones y sombras. La figura de la mujer oscura, símbolo de sus miedos y sufrimientos, se alzaba ante ella, desafiándola a ceder. «Tu amor no puede salvarte de lo inevitable», resonó la voz burlona, mientras la tempestad en el arroyo arremetía con fuerza. «Se equivoca», gritó Claudia, sintiendo la llama del amor por su hija arder en su interior. «Mi amor es más fuerte que cualquier oscuridad». Con esas palabras, alzó el talismán por encima de su cabeza. La luz vibrante del amuleto estalló como un rayo, iluminando la oscuridad y revelando los rostros de los niños desaparecidos en las aguas, reflejando sus esperanzas, anhelos y temores. «Valeria», murmuró, sintiendo cómo su nombre resonaba en cada rincón de su ser. La figura de su hija apareció en su mente, brillante y pura, un faro en medio de la tormenta. La mujer oscura retrocedió. «No puedes luchar contra lo que ha sido sellado por la tristeza», gritó, su propio pánico moviendo las corrientes del arroyo, que comenzaron a girar con furia. Pero Claudia, con el talismán brillando en la mano, no se rendiría. «Conozco la verdad detrás de tu dolor», exclamó, adentrándose en el agua que ahora parecía temerle. «Tú eres la que llora, pero no solo por ti. Lloras por aquellos que han perdido su camino, por aquellos que han sido olvidados. Debes dejar ir». Su voz resonó en el aire, robando el aliento a las sombras danzantes. El eco de sus palabras se convirtió en un grito de liberación. Miles de almas perdidas se unieron en una melodía de esperanza, resonando con la pura intención de liberarse de las garras de la Llorona. Claudia vio sonrisas en los rostros de aquellos que una vez habían sido atrapados, y el arroyo comenzó a brillar con una luz pulsante, creando remolinos que parecían bailar a su alrededor. «No puedes hacer esto», la mujer oscura gritó, su figura desvaneciéndose en el aire como humo. «Todos los que han llegado van a perderse en la noche. Freedom es una ilusión». «Nunca más seré prisionera de mi pasado ni de tu oscuridad», contestó Claudia, firme como una roca. Mientras el vórtice de luz se intensificaba, sintió que el talismán se convertía en parte de ella, un embajador del amor que la guiaba. Las aguas del arroyo se agitaron aún más, arrastrándola hacia el centro, donde la sombra oscura aún intentaba resistir. «Valeria», gritó una vez más, sintiendo la conexión entre madre e hija fluir como un río. Con cada grito, la luz del talismán se intensificaba, expandiendo su calor y su poder. Valeria apareció en el horizonte, su figura iluminada por la luz que liberaba a su madre. «Mamá, ven por mí», llamó la pequeña, su voz llena de amor y anhelo. Claudia sintió un torrente de energía empujándola hacia adelante. El amor por su hija era el último empuje que necesitaba para romper el ciclo de desesperación.
La Llorona chilló en desesperación, pero Claudia ya no podía escucharla. Con un salto se lanzó a las aguas revueltas, empapándose por completo, mientras sus brazos se extendían hacia su hija. «¡Te tengo!», exclamó, empujando la luz del talismán con todas sus fuerzas. En un instante, el arroyo estalló en un resplandor dorado, como si hubiera surgido de la profundidad misma. La oscuridad se desvaneció, arrastrando el sufrimiento a su paso, mientras los ecos de las almas atrapadas se disolvían en risas y suspiros de alivio. Claudia sintió que la conexión con Valeria se fortalecía. La sombra oscura se desvaneció, y la mujer que había representado sus miedos se convirtió en un polvo brillante en el viento. La luz envolvió a Claudia y Valeria, llevándolas por encima de lo desconocido, brindándoles un respiro final. Cuando la luz se desvaneció, se encontraron en la orilla del arroyo, a salvo. Valeria, con sus ojos brillantes y una sonrisa amplia, se lanzó a los brazos de su madre. «¡Mamá, lo lograste!». Claudia la abrazó con fuerza, sintiendo el deseo de nunca soltarla. Las sombras que una vez habían acechado el barrio desaparecieron, dejando un silencio tranquilo. La comunidad, una vez llena de dolor, comenzaba a resurgir de las cenizas de las historias olvidadas. Claudia miró a su alrededor, sintiendo el impulso de reconstruir, de recordar y de sanar. Sabía que el camino sería largo, habría cicatrices y pérdidas, pero también había una luz, una esperanza renovada. Mientras susurraban nuevas leyendas, el eco de la Llorona quedaría atrás, una lección de amor y la fuerza que puede surgir incluso en los momentos más oscuros. Había descubierto la verdad detrás de su dolor. Y así, la historia de Claudia y Valeria se convertiría en un faro de esperanza para todos que luchan por salir de la oscuridad. La vida continuaba, y esta vez Claudia estaba preparada para enfrentar cualquier desafío que viniera, sabiendo que el amor siempre vencería. Si te ha impactado el desenlace de esta historia, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Además, dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar al canal a crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.